Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Tal vez los niños en esta semana están entusiasmados pensando en el Día del Niño, que es el viernes 30, y algunos están emocionados pensando en ese regalo o en esos regalos que van a recibir. Y los padres también, naturalmente, pensando qué regalar. Bien, los niños tienen sueños, tienen aspiraciones sobre lo que quieren ser de grandes. Y si nosotros les preguntamos a los niños, ellos expresan el sentir. Algunos dicen, yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser doctor, quiero ser un bombero, quiero ser un futbolista, un piloto, una enfermera o músico. Y cada uno de ellos tienen sueños, tienen aspiraciones, incluso en algunos momentos de sus juegos, ellos juegan a estar desempeñando estas profesiones. Bien, el propósito de este día, en el compartir el mensaje, es despertar en los niños el deseo de servir al Señor desde pequeños, invitando a Samuel. Samuel, un hombre que fue un gran siervo de Dios, y yo quiero enfocar el mensaje en este aspecto. Espero que ustedes como padres allí en sus casas puedan tener a sus niños allí en el culto. Algunas veces, si no estamos nosotros, mucho menos estamos preocupados porque estén los niños, pero necesitamos inculcar eso en ellos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién quiere ser un Samuel? De sus hijos, ¿quién quiere ser un Samuel? Tal vez ya conocen la historia de Samuel. O de nosotros como padres, ¿quién quiere tener un Samuel en su casa? El nombre de Samuel significa pedido a Dios o oído de Dios. El hombre que escucha a Dios es lo que significa el nombre de Samuel. Tal vez tú no te llames Samuel, tienes otro nombre y tal vez tu nombre tenga algún significado, pero este es el significado del nombre de Samuel, el hombre que Dios escucha. Bien, vamos a meditar en esta mañana en el tema Samuel, el juez recto. Juez recto. Bien, juez es un magistrado encargado de juzgar y sentenciar. Es un árbitro, alguien que juzga. Bien, espero que el mensaje sea de bendición para los niños, pero el mensaje no solamente es para los niños, también para nosotros como personas ya grandes o personas adultas. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos para entender tu palabra y a través de ella traigas bendición a nuestro corazón. Habla a través de tu siervo y gracias por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a ver este tema. Samuel, el juez recto. Vamos a ver algunas cosas importantes que podemos encontrar en el libro de Samuel. Primeramente vamos a ver, su madre era piadosa. Y podemos ver que Samuel nació en respuesta a sus oraciones. Del versículo 9 al 11 encontramos esto. Y el tuyo, tu hijo, también nació en respuesta a tu oración. Se lo pediste al Señor. Vamos a ver el contexto de esta situación de la oración de Ana. Podemos ver ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 4 al 8, vemos que Elcana
tenía 2 mujeres. Aunque esto era contrario a la ley, sin embargo parece que era una práctica en aquel tiempo, y aquí encontramos que Elcana tenía entonces 2 mujeres, Penina y Ana. Penina sí tenía hijos y Ana no los tenía. Ana era estéril. Entonces cada año Elcana y su familia iban a Silo, que era el lugar donde iban a adorar, y lo hacían en las fiestas. Y entonces cada año Elcana iba con su familia, y del sacrificio le daba a Penina y a sus hijos cada uno su parte, y para Ana Elcana le tenía algo muy especial. Pero ¿qué sucedía allí? Dice allí el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Muy mal de parte de Penina. Ella tenía la bendición de ser madre, de tener hijos, y entonces ella hacía esto, la hacía enojar, porque ella no tenía hijos, y esto lo hacía cada año. Cada año era lo mismo, por lo cual Ana se sentía triste y lloraba por esta situación. Este problema de esterilidad en la vida de ella es lo que le lleva a pedirle al Señor un hijo. Este problema le hace buscar a Dios y hacerle esta petición. La esterilidad para las mujeres en aquel tiempo se consideraba como una maldición. Y entonces Ana ora a Dios. Y podemos ver los versículos 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí tenemos la oración de Ana. Ana, en esa aflicción, en esa tristeza que agobiaba su corazón por no tener un hijo, le pide al Señor un hijo varón. Y ella también lo dedica al Señor antes de su nacimiento, porque aquí en esta oración, en el versículo 11, cuando le está pidiendo a su hijo, le está pidiendo un hijo a Dios, dice: yo lo dedicaré a Jehová. Ya está dedicando a su hijo al Señor, aunque todavía no tiene la respuesta. Ella ya lo está dedicando al Señor antes de su nacimiento. Y vemos su petición específica. Le pide a Dios un hijo varón. Vemos nosotros su dedicación: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahí está la promesa de su dedicación, su acción de dedicar a este niño que todavía no tiene en sus brazos, pero que le está pidiendo al Señor. Veamos Números capítulo 6, versículo 5. 6:5 dice: todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. No pasará navaja sobre su cabeza, quiere decir que no se iba a cortar el pelo, iba a dejar crecer, y era una señal de esa dedicación a Dios, de esa consagración
al Señor. Y es lo que está diciendo Ana, y no pasará navaja sobre su cabeza. Iba a ser un hijo dedicado totalmente toda su vida al Señor. ¿Y tú qué le dijiste al Señor sobre tus hijos antes de que nacieras? Tal vez te casas, vas al matrimonio con esa ilusión, con ese anhelo, ese deseo de tener hijos. ¿Y qué quieres que sean esos hijos? Que sean hijos dedicados al Señor, que sirvan al Señor. ¿Qué le dices o qué le has dicho al Señor? Tal vez hoy ya tienes hijos grandes y tal vez no están caminando con el Señor. Tal vez me digas, bueno, creo que el mensaje ya llegó tarde para mí. Nunca es tarde. Dios puede hacer grandes cosas, pero es importante que antes de tener nuestros hijos, busquemos al Señor y le pidamos su dirección y poder dedicar nuestros hijos al Señor. También podemos ver que lo llevó a Silo cuando era muy niño para ser educado por el sacerdote. Ahí en primer libro de Samuel 1, del 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Leíamos, Ana ora al Señor, pide un varón, un hijo varón, y dice que lo va a dedicar al Señor todos los días de su vida. Dios responde esta oración y Dios le concede tener este hijo varón. Y después de tenerlo en sus brazos y esperar destetarlo, ahora lo llevaría al templo, allí a Silo, junto a Elí, para que pudiera allí ministrar y servir al Señor como ayudante de Elí. Nosotros podemos pensar, ¿cuántos años tendría Samuel cuando fue llevado a este lugar? Tal vez unos 3, 4 años, pero era muy pequeño. Era algo difícil para Ana y su esposo, pero también para Samuel. Porque viviendo en el hogar, viviendo con sus padres, ahora iba a quedarse allá con el sacerdote Elí. Ahora podemos ver Números capítulo 30, versículos 6 y 7. Dice, pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Aquí en la oración, Ana dice, yo voy a dedicar al Señor mi hijo, ese varón que tú me des. Y naturalmente su esposo estuvo de acuerdo con esta promesa, con este voto. Y ahora Ana va para cumplir su promesa, el voto que le hizo a Dios de que lo iba a dedicar todos los días de su vida. Y ahora van para dejar al niño en el templo con Elí. Imaginen esa situación, esa escena. Qué difícil debe de haber sido para Ana y Elcana llevar a su niño y dejarlo allá, para que estuviera con Elí. Supongo que no ha de haber sido fácil
regresar sin Samuel. ¿Y qué sería de Samuel? ¿Cómo reaccionaría? Ir a quedarse con un desconocido, porque Samuel no conocía a Elí, y vivir con él allí. No era fácil para Samuel, este pequeñito. Creo que ninguno de ustedes que tiene a su niño pequeño vaya a decir, bueno, lo voy a ir a dejar al templo para que viva allí con el pastor. Ese niño no se va a querer quedar. Ese niño va a llorar. Ese niño o esa niña va a extrañar a sus padres. Ahora piensen en Samuel. Qué difícil ha de haber sido para él quedarse en el templo para vivir con Elí, una persona desconocida hasta ese momento para él, y la vida de Ana y su esposo ya sin él. No era fácil, pero Ana había hecho una promesa y ella fue fiel para cumplir con esta promesa, con este voto y con el consentimiento de su esposo. Cuando hagamos promesas, pensemos antes de hacerlas, porque Dios desea que las cumplamos. También podemos ver, en cuarto lugar, ella con mucho amor le hacía una túnica cada año a Samuel. Dice el capítulo 2, versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cada año ella le hacía esta túnica con mucho amor. Yo te pregunto, ¿qué le has hecho a tu hija o a tu hijo con tus propias manos? Porque ella le hizo de esa manera. No que le compres algo, porque es mucho más fácil comprarles algo a los niños. Tal vez cada año que llega el día del niño o su cumpleaños, estamos pensando qué comprarle. Pero qué bonito sería que cada padre, cada madre se esforzara y dijera, esto yo estuve trabajando en ello, estuve haciéndolo con mucho amor, con mucho cariño para ti. Ana le hacía cada año, dice, una túnica pequeña, y cada año le llevaba eso allá al templo donde su niño estaba. Ahora, esas visitas cada año fortalecieron la vida espiritual de Samuel, y el mal ejemplo de los hijos de Elí no influenciaron en Samuel, porque ahí estaba Samuel y también estaban los hijos de Elí. Podemos ver el versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y podemos ver todo lo que ellos estaban haciendo, cosas que no eran agradables ante Dios. Vivía Samuel en un ambiente hostil, en un ambiente de mal testimonio, mal ejemplo. Sin embargo, a pesar de eso, Samuel permaneció fiel a Dios. Muchas veces los niños viven en ambientes hostiles, en ambientes donde hay un mal ejemplo, donde hay mal testimonio. Y es triste cuando esos niños están siguiendo el mal ejemplo. Pero Samuel, a pesar del mal ejemplo, él permaneció fiel. Y que sus niños, sus niñas, a pesar de que vean malos ejemplos, oremos por ellos para que permanezcan fieles al Señor. Es más fácil que a los niños se les pegue lo malo que lo bueno. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado de ellos y podamos ejercer una influencia positiva en la vida de ellos. Ana cada año
iba para ver a su hijo, y esas visitas le ayudaban a Samuel para no apartarse de Dios. Y Ana estaba allí constantemente en la atención de su hijo. Claro que Dios bendijo a Ana con más hijos, como podemos ver en el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana era estéril, le pidió un hijo varón al Señor, Dios escuchó su oración, ella era estéril, pero Dios obró, y ahora tenía 3 hijos más y 2 hijas. Esa es la gran bendición de Dios en la fidelidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que su madre era piadosa. La madre de Samuel era una mujer de oración, que oraba a Dios, que buscaba a Dios en oración, que era fiel a sus promesas, era fiel a sus votos, y estaba al pendiente de su hijo para darle lo que él necesitaba, y su presencia era de influencia para que Samuel pudiera seguir adelante y fiel en el camino de Dios. Entonces, la vida de Samuel, hay una parte muy importante en la vida de él que son sus padres, en este caso su mamá. Sus padres son importantes. No pensemos que nuestros hijos van a caminar en el camino de Dios de una manera automática. Es importante la participación de los padres. Vamos a ver en segundo lugar su niñez extraordinaria. Ministraba ante el Señor mientras era todavía un niño. Y podemos ver ahí en el versículo 11 del capítulo 2, vamos a ver algunos versículos más. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba. Veamos versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Versículo 21, en la última parte dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Su niñez extraordinaria. Samuel ministraba al Señor mientras todavía era un niño. Aquí en la Biblia dice en el 11, y el niño ministraba. En el versículo 18, versículo 21, versículo 26 y versículo 1 del capítulo 3, dice, y el joven. Es la misma palabra para niño. Aunque dice joven, era un niño. No pensemos en un joven ya de 18 años. Era un niño. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, nos menciona que aproximadamente él tenía allí 12 años. Entonces era un niño. Como tal vez algún niño me está escuchando de esta edad. Pero él desde niño ministraba al Señor. Ahí en el versículo 11 dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Era el ayudante de Elí, que le estaba allí apoyando en el ministerio, y este pequeño estaba sirviendo ya al Señor. Entonces esa palabra hebrea, nar, se traduce como muchacho, niño o joven. Y quiere decir de la edad de la infancia hasta la adolescencia, ya de 12, 13 años. Ahora, qué bonito es poder ver a nuestros niños desde pequeños buscar a Dios, adorarle, confiar en Él y servirle. Creo que es el anhelo
de cada padre poder ver a sus hijos desde pequeños alabando al Señor, glorificando al Señor con ese deseo de servirle. Hace unas semanas yo llamaba a la hermana Lupita y ella me pasó a Milton. Milton es un niño creo de 6 años. Y él me decía, pastor, yo creo en Dios, yo confío en Dios y quiero que ore por mí y mi familia en un problema. Y yo le dije, claro que sí, Milton, vamos a orar. Y yo oraba por este niño, que Dios ayudara y escuchara esa oración de este corazón, de este niño, en ese problema que Dios obrara. Cuando los niños van aprendiendo de Dios, van aprendiendo a depender de Dios, van aprendiendo a buscar de Dios y a poner en las manos de Dios cualquier problema, es bonito ver cómo ejercen su fe en el Señor. Una de las partes importantes en la vida de la familia y en el desarrollo de los hijos, aunque muchas familias no lo toman muy en cuenta, es el culto familiar. Yo sé que es un tiempo difícil que como familia se pueda tener, porque siempre hay luchas, siempre hay batallas, pero es importante empezar con ellos desde pequeños. El culto familiar. Nosotros acostumbramos tener el culto familiar desde recién casados. Y cuando llegaron los niños, seguimos con el culto familiar y lo hacíamos con ellos. Aún no sabían leer, pero nosotros les ayudábamos para que leyeran la palabra. Claro, nosotros leyendo el versículo y ellos repitiendo el versículo. Y así de esa manera les dábamos participación en el culto familiar. Ellos fueron creciendo, aprendieron a leer y entonces ellos ya podían dirigir ese tiempo de culto familiar, que lo hacíamos en un tiempo de unos 15 minutos donde cantábamos algún canto, leíamos una parte de la escritura, la meditación que venía en el pan diario y exponíamos nuestras peticiones. Y era un tiempo precioso que pasábamos como familia con nuestros 2 hijos. Ellos también dirigían porque cada día teníamos el culto familiar y un día dirigía mi esposa, otro día servidor, otro día Timo, otro día Dani, y así teníamos el culto familiar. Lo practicábamos, lo vivíamos, y yo recuerdo en una ocasión, Timo en su dirección del culto familiar dijo, ahora yo voy a predicar. Y entonces nos sienta allí en el sofá, se acomoda y toma una parte de la escritura y él lee y comparte. Y a mí me dio mucho gusto esa acción, esa actitud, de manera que cuando yo lo vi la primera vez predicando en el templo ya de joven, pues a mí me emocionó y me transportaba en aquel tiempo del culto familiar. Es bonito, hermanos, poder ver a nuestros hijos caminar en los caminos de Dios desde pequeños e ir inculcándoles la palabra de Dios. Entonces enseñemos a nuestros niños a servir a Dios, pero con el ejemplo, que ellos vean en nosotros nuestro deseo de servir al Señor, nuestro deseo de serle fiel al Señor y nuestra actitud con que lo hacemos. Entonces Samuel ministraba al Señor mientras era todavía un niño. Mientras sus niños sean pequeños, enséñeles a ministrar al Señor, a servir al Señor, a cantarle al Señor desde pequeños. Instruye al niño en su niñez y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También tuvo uno de los llamados más maravillosos al servicio de Dios que cualquier otra persona de la Biblia. Capítulo 3, versículos del 1
al 18. Ahí nosotros podemos ver, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Era el ayudante de Elí y ministraba al Señor, servía al Señor. Como mencionaba, tenía aproximadamente unos 12 años. Vemos nosotros su disposición, ahí el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Imagínense ustedes como padres escuchando a alguno de sus pequeños, a alguno de sus hijos, diciéndole a Dios, habla Señor, porque tu siervo oye. Teniendo esa disposición para escuchar al Señor, para atender su llamado, para estar dispuesto, para servirle. Un corazón lleno del amor de Dios y con una obediencia en su corazón. Cuando los niños dicen, yo quiero alabar al Señor, yo quiero servir al Señor. Cuando dicen, yo ya quisiera ir al templo para adorar al Señor, para glorificarlo. Eso llena nuestro corazón de gozo. Y aquí Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Cuando podemos escuchar eso del labio de nuestros hijos, esa disposición para escuchar al Señor y para atender a su llamado. Vamos a ver el mensaje de Dios también, versículos 11 al 14. Y escuchen bien lo que Dios le dice a Samuel. 11 al 14, Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Cuántos años tenía Samuel? Aproximadamente 12 años. Piensen, escuchando este tipo de mensaje de parte de Dios, un mensaje de juicio contra la casa de Elí y sus hijos. Escuchando un terrible mensaje. Nosotros diríamos, no, yo no quiero que mi hijo escuche ese tipo de mensaje. Samuel estaba preparado para escuchar este tipo de mensaje porque él desde pequeño estaba en las cosas de Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios. Y sabía que podía recibir este mensaje, un mensaje de juicio sobre lo que él iba a hacer en la familia de Elí. No era fácil recibir un mensaje así. Y Samuel recibe este mensaje. Ahora veamos versículos 15 al 18. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, tenía miedo compartirle esto a Elí. No era algo agradable. Y dice el 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel le comparte a Elí el mensaje de Dios tal como él se lo dijo y no le encubrió nada. Pero Samuel tenía miedo de decirle esto. Pero como Elí le exige, entonces él le comparte todo lo que Dios le dijo. ¿Y qué dice Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Dios está en su derecho de hacer
lo que a él le parece mejor. Ahora tenemos sus años de madurez. Versículos 19 al 21. Allí podemos ver que cuando alcanzó madurez, el Señor le dio revelaciones especiales y se convirtió en profeta. Y aquí podemos ver algunas cosas. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel gozó de la presencia de Dios mientras crecía. Imaginen poder ver Dios obrando en la vida de sus niños mientras van creciendo. Mientras podemos ver el amor de Dios obrando en su corazón y amando al Señor, interesándose en las cosas de Dios. Samuel iba creciendo y Dios estaba con él. También sus palabras tenían cumplimiento. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios lo sostuvo, Dios le ayudó para poder decir las cosas que Dios quería y tuvieran cumplimiento. Pero también podemos ver un testimonio impactante en el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan, desde el norte de Dan hasta el sur de Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Uno gana fama de dos formas: portándose mal, portándose bien. Algunos de sus hijos agarran fama porque se portan mal. Y otros agarran fama porque se portan bien. Bueno, aquí dice la Escritura que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo quieres que conozcan a tus hijos? Como fieles creyentes de Dios, dando testimonio de Él donde quiera que se encuentren. No importa si están lejos o si están cerca, si están con usted o están fuera de su casa. Escuchar de sus hijos que dan buen testimonio. Y Samuel, toda la gente, todo Israel sabía que él era un fiel profeta de Jehová. Y además recibía y transmitía el mensaje de Dios. Versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel recibía la palabra de Dios y él la transmitía al pueblo. Entonces, ¿qué queremos que sean nuestros hijos? ¿Y cómo queremos que sean? Aquí podemos ver que Samuel es un niño a quien los niños pueden imitar, es un joven a quien los jóvenes pueden imitar y es una persona madura a quien nosotros podemos imitar. Pero podemos ver su trayecto, su desarrollo. Pero aquí yo quiero decirles que la participación de los padres es muy importante. Y hemos visto que Samuel llega a ser un juez recto, un juez que hace lo que Dios quiere, que le obedece, que fue fiel al Señor. Y Samuel fue una respuesta a la oración de su madre Ana. Bien, entonces no dejemos de orar por nuestros niños y hagamos nuestra parte. No los descuidemos. Que podamos ver en nuestros hijos niños creciendo en el temor de Dios, niños creciendo en la adoración a Dios, en el servicio a Dios. Que no nos conformemos con que estén en nuestra casa y sepan que nosotros somos cristianos. Que nosotros podamos influenciar. Sé que hay algunos niños que viven en un ambiente muy hostil, donde la familia no es creyente, donde dan mal ejemplo, donde escuchan malas palabras, donde ven malas actitudes. Y todas estas cosas pueden influenciar. Pero no dejemos de orar por ellos. No dejemos de enseñarles.
No dejemos de impulsarles en las cosas de Dios. Nosotros debemos de decidir por ellos mientras ellos son niños. Muchas veces cometemos el error de dejar que ellos decidan cuando todavía no están capacitados para tomar sus propias decisiones. Nosotros como padres tenemos la sabiduría de Dios para poder guiarles en un caminar correcto con Dios. Entonces, no tengamos temor de tomar la parte que nos corresponde y decidamos por ellos mientras ellos son niños. Y vayamos inculcando valores, principios de la palabra de Dios para que ellos puedan crecer en el temor de Dios, puedan servir a Dios y puedan ser un Samuel como el que hoy hemos visto. Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé paciencia y que los niños en su día puedan tener un mensaje agradable, pero también edificativo para sus vidas. Y la responsabilidad es suya como padre y no le cargue la responsabilidad a la iglesia, porque muchas veces lo hacemos de esa manera. Queremos que la iglesia nos lo eduque cuando la responsabilidad primaria es nuestra. Claro que es importante llevarlos al templo y que ellos vayan creciendo también en el conocimiento de Dios junto con otros niños, junto con otros hermanos que adoran al Señor. Dios les bendiga y yo espero que ustedes como padres tengan un Samuel en su vida y ver cómo ese niño o esa niña sirve al Señor y llene su corazón y mi corazón de gozo. Oremos. Padre, en este momento quiero darte gracias porque Samuel es un ejemplo para nosotros como para cada niño y poder crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder servirte por el resto de nuestra vida, dándote lo mejor de nosotros. Ayuda a cada niño, a que cada niño pueda crecer conociendo tu palabra y buscando ser un niño que te alabe, que te sirva y los padres puedan ver con felicidad cómo sus hijos van creciendo en el temor tuyo. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.